Capítulo 12. Ursúa había estado a punto de ser un rebelde. Ursúa había estado a punto de ser rebelde, pero no por traición, sino, ¿cómo decirlo?, por un exceso de lealtad. Era un soldado verdadero como lo describen los textos de guerra y como lo habrían soñado siempre los jefes y los reyes. Siendo tan valiente, tan arriesgado y tan cruel, estaba sometido por completo a la autoridad, una idea del mundo según la cual todo el que manda tiene que obedecer. No llevaba en su sangre la vocación de tirano, e incluso en su insinuada y abortada rebelión seguía siendo fiel al hombre al que debía su poder. Tampoco en el nuevo reino de Granada se había resistido jamás a la voluntad de su jefe, que era su tío y su juez, y esa precisamente fue la causa de su fracaso. Pero por fin no tendría que estar tan sujeto a las líneas de mando. Por primera vez gobernaría una expedición solo suya. Dejé de verlo muchas semanas. Antes me buscaba con cualquier pretexto para pedir detalles de mi viaje o para confiarme preocupaciones y dificultades. Pero ahora había 1000 tareas entre sus manos. La empresa no tenía suficientes recursos y prometía costar más de lo calculado al principio. La búsqueda del país de la canela se fraguó con el botín de una ciudad de oro. Nadie vivió la zozobra de tasar cada moneda invertida. Ahora nadie tenía riquezas semejantes. No había duda de que los tiempos habían cambiado. Si legiones de indios comenzaban a extraer la plata de las grandes minas del sur, ningún conquistador iba recogiendo a manos llenas el oro de los pueblos. Ya no había riqueza sin trabajo. Podía haber encomiendas de más de 3000 indios para un solo español, pero eran muchos más los varones de conquista que no alcanzaron nunca el favor de la corona y que resistían a duras penas esperando una voltereta de la suerte. Un día, Ursúa volvió a buscarme al palacio virreinal para contarme un hecho curioso. Viajando por el interior del reino, había hecho contacto con 2 indios brasiles que sobrevivieron a la travesía por el río. Yo sabía ya que un año atrás había llegado al Perú, por los ríos del oriente que corren más allá de los peñascos verdes, todo un pueblo de indios navegantes. Afirmaban haber viajado 10 años aguas arriba desde las provincias de Omagua, remontando en canoas las corrientes adversas, en medio de grandes penalidades para venir a buscar las montañas. Para mí fue asombrosa la revelación de aquel viaje. Según contaron los indios, más de 10.000 nativos habían salido en canoas desde su mundo en la selva impenetrable. Habían navegado año tras año por ríos que se estrechaban hacia las montañas borrosas del occidente, y apenas unos centenares alcanzaron las primeras aldeas en la parte alta de la cordillera. Quienes los habían interrogado a través de intérpretes no pudieron entender el motivo del viaje. Los indios respondían con vaguedad y ni siquiera contaban bien de dónde procedían. Siempre siento que hay muchas cosas de tu viaje que no me has contado todavía, me dijo Ursúa una tarde de lluvia mientras cabalgábamos reconociendo las regiones del oriente del Perú. Recuerdo que el cielo se abría en relámpagos y mientras escampábamos junto a unas rocas enormes retomé los recuerdos, añadí precisiones, volví a contarle momentos que sin duda ya le había contado y sentí que no estaban en mí el propósito de impedir que avanzara en su empresa, que más bien estaba yo contagiado por esa magia persuasiva que tenían su rostro y sus palabras. Hablamos de las tormentas eléctricas que habíamos visto en los viajes, y Ursúa recordó la historia de la fulminación que cayó sobre los hombres que esperaban al juez Armendariz en el Cabo de la Vela, una tarde de casi 15 años atrás, cuando el cielo quieto descargó un rayo sobre los barcos anclados en la bahía. Otro rayo había incendiado una palmera cuando iban viajando por el Magdalena, y finalmente recordó el misterioso y continuo relámpago sin trueno que hay en las selvas del Catatumbo, que lo hizo sentir las puertas del infierno. El trueno más poderoso que yo había oído no estaba en el cielo y Ursúa no lo escucharía jamás. Era el choque del río contra una pared blanca, cuando en vez de ser arrojados al abismo, nos vimos rodeados por la espuma del mar. En todos mis recuerdos me parece que estoy contándole historias a mi amigo. Las palabras no son nunca las mismas, pero siempre me gobierna el mismo propósito. Menos contar los hechos que rescatarles, darles un orden en el relato solo para tratar de entenderlos. Cuando cesó la lluvia, yo estaba en la mitad de alguna historia, pero Ursúa me pidió que reservara el relato para un momento en que pudiera prestarle toda la atención y me llevó a conocer los ranchos que había plantado bajo las grandes arboledas a la orilla del río. En ese campamento, me dijo, estaban los indios brasiles que habían llegado de la selva. No sé si me impresionaron más los indios o la actitud de Ursúa. Yo sabía que había librado 4 guerras contra pueblos indios, que lo habían enjuiciado por sus crueldades, que había dejado en las provincias el rastro de un verdugo,
y allí estaba conversando con ellos como si hablara con reyes o príncipes, esforzándose por entender su castellano deforme y selvático, interesado en su lengua de origen. Como otras veces antes, me recordó a Orellana, mi viejo capitán tenía ese extraño interés por las lenguas indias y pasaba tardes enteras aprendiendo palabras, encontrando equivalencias. El encuentro fue breve, pero Ursúa me aseguró que lo llevaría a la expedición, y me gustó saberlo. Muchas preguntas quería yo hacerle a esos viajeros solitarios que eran mis hermanos secretos. Ellos habían vivido a la inversa el camino que yo padecía en las fiebres de mi adolescencia. La verdad es que no pude esperar hasta el comienzo del viaje. Un día volví a la región por mi cuenta acompañado de un intérprete y me interné por las orillas hasta el caserío donde los habíamos visto. Lo que supe no se lo dije a Ursúa y fue tal vez el único secreto que tuve para él. Era una verdad para mí mismo y de las más reveladoras que recibí jamás. Cuando tuve ante mí a los indios brasileños le pedí a mi intérprete que les contara que yo había pasado por su tierra en un barco muchos años atrás. El modo como reaccionaron fue extraño. Uno se acercó, miró mi cara, tocó mi barba, tocó mis cabellos que caían hasta los hombros. Después, como midiendo sus palabras, le dijo algo a mi intérprete alzando los brazos. ¿Quieres saber cómo era la canoa en que ibas? Dile que era un barco grande con velas de colores, y que a su lado iba otro también con velas y que iban seguidos por canoas. ¿Quieres saber de dónde habían sacado el barco en el que bajaron de las montañas? Dile que lo construimos nosotros mismos en la orilla del río, que veníamos por tierra desde los montes, pero que se cerró la selva, y como no podíamos retroceder, hicimos el barco. El indio me miraba con los ojos agrandados. Habló al otro con animación, le explicó algunas cosas y parecieron conversar de algo que los inquietaba enormemente. Dice que ellos, escondidos desde la orilla, vieron bajar los dos barcos, que después de perderlos estuvieron días y días esperando para ver si pasaban otros más, que hablaron con otros pueblos de la selva y que había muchas explicaciones distintas de lo que habían visto. Pregunté por qué les llamaba tanto la atención el paso de unos viajeros, y solo después advertí mi torpeza. Los barcos de vela fueron para mí formas familiares desde la infancia, pero aquellos hijos de la selva nunca había visto un objeto como ese. Después de escarbar en la memoria de cada uno y en sus cantos, que son la memoria de las generaciones, y en sus sueños, que son la memoria de los árboles y de los pájaros, no encontraron nada que se pareciera a aquello. Era la cosa más extraña que había pasado jamás por las orillas de la selva. Y todos se empezaron a preguntarse qué había allá arriba, en la raíz de los ríos, en la cara imperturbable de las montañas. Para mí fue un relámpago comprender que nuestro paso 15 años atrás había perturbado la vida hasta entonces invariable de aquellos pobladores. Todos los habitantes de la orilla habían visto pasar nuestros barcos río abajo. Algunos salieron a recibir y honrar a los viajeros, sin duda creyéndoles seres mágicos o sagrados. Otros los despidieron con nubes de flechas, pero otros hicieron conjuros y oraciones. La evidencia de que una casa o templo descendía por los ríos de la cordillera tuvo un efecto semejante al que obró en nosotros la noticia de que allá abajo había un inmenso país de caneleros. Y así como nosotros armamos una expedición delirante, esos 10.000 hombres salieron de sus casas a buscar las montañas, en la fuente donde nacen los ríos, el nido de los demonios o de los dioses, la fábrica de los bergantines orgullosos, los hornos o las tempestades de donde preveníamos. Los indios se veían maltratados por la vida, su primitivo color cobrizo desmayado por la palidez malsana, rostros que revelaban grandes sufrimientos, ojos de haber visto cosas terribles, y sin embargo se hallaban en ellos la evidencia de estar cumpliendo una misión ineludible. Sentí reverencia. En los sacerdotes de nuestra iglesia no tuve nunca la sensación tan nítida de estar presenciando un destino sagrado. Estos eran los nativos de las selvas que años atrás habían visto pasar unos barcos y que después de verlos desaparecer corriente abajo volvieron sus ojos hacia el occidente y se preguntaron de dónde venían esos objetos flotantes, llenos de seres desconocidos que bajaban por el río. Estos eran los hombres que, después de rumiar muchos meses el sentido de esa aparición, no pudieron soportar la incertidumbre y el desvelo, y reunieron embarcaciones para lanzarse una vez a la aventura. Eran los que remontaron el lomo caudaloso de la serpiente hasta ver aparecer las montañas, unos de los poquísimos sobrevivientes de la multitud que emprendió el camino en canoas y piraguas buscando el secreto que había en las cumbres. Más altos aventureros que nosotros. No solo los había movido la codicia, sino solo la necesidad de aclarar un enigma. De pronto me sentí responsable de que ellos estuvieran aquí, tan lejos de sus selvas y sus dioses. Yo era el secreto causante de que miles de ellos hubieran muerto, extenuados, en un forcejeo con las aguas que bajaban por los pasos encajonados.
Ellos también eran víctimas de Pizarro, de Orellana y de sus hombres, entre los cuales yo me encontraba. Para cualquiera que lo haya presenciado desde afuera, aquel no fue más que un pequeño diálogo casual, pero para mí fue algo definitivo por muchas razones. La soledad que me había dejado aquel viaje, haber vivido por meses a la merced del río, su cauce inexorable y creciente, sus huevos de tortuga, sus gritos indescifrables, sus delfines rosados, sus serpientes acuáticas, sus lluvias de flecha, sus mujeres guerreras, sus humaridades misteriosas. Todo me hacía sentir más cerca de estos hombres de arcilla que de mis españoles. Éramos veteranos del río y estábamos marcados por él. Habíamos escuchado su relato y habíamos acatado su voluntad. Solo por eso estábamos vivos. La vida que teníamos era una concesión del gran río, en uno de cuyos remotos afluentes ahora nos encontrábamos. Me prometí que llegaría el momento de compartir con ellos esos sentimientos, aunque el tiempo implacable no permite que el pasado se invoque sin que el futuro llegue a imponer sus leyes y sus caprichos. Tampoco el río, que existe desde siempre, sabe permanecer idéntico en su ser, sino que ensaya sin cesar sus transformaciones. Tal vez por eso ni intenté contárselo a Ursúa. Sentí que no entendería lo que me conmovió de esa historia. Para él, los indios brasiles eran indicios de lo que él imaginaba de la selva. Esos tambores que habíamos oído al lado y lado del río en la oscuridad eran la evidencia de poblaciones inmensas, de las ciudades que atrás estaban escondidas. Esa muchedumbre de 10.000 indios en canoas hablaba de reinos industriosos y enormes, y ese afán de ellos de saber lo que se escondía en las montañas no era para él una prueba de curiosidad y asombro, sino una señal de la necesidad de sus pueblos de proteger sus tesoros. Allí recomenzaron los preparativos del viaje.